Lo digo siempre, esto no es un trabajo. Montar un search fund no es un trabajo, no es un plan para los próximos 4 o 5 años y ganar dinero. No, un search fund es un proyecto de vida. Lo tenía clarísimo que trabajar para otros sin hacer un poco cuesta arriba. Nosotros nos apuntamos a esta asignatura y me acuerdo que después de la primera clase él me llamó y me dijo, tenemos que hacer esto. Bueno, y estamos aquí otro día en otro vídeo de BitPulse y hoy estamos con Carlos Oeling. Carlos, preséntate un poco al público. Bueno, como has dicho, soy Carlos Oeling, cofundador de Axias Partners, que es un search fund, y actualmente también co-CEO de Amix Levante, una empresa de distribución de nutrición deportiva. Vale, la charla de hoy va a ser sobre el tema Search Fund. Entonces lo que sí que nos gustaría un poco para empezar que nos introdujeras un poco lo que es el tema, el Search Fund como tal. Bueno, un search fund se puede explicar desde la parte financiera o desde la parte un poco más de emprendimiento, ¿no? Desde la parte financiera es un vehículo que sirve para la adquisición de una empresa, normalmente una pyme, y desde el punto empresarial o desde el punto de vista más de emprendimiento, que yo creo que es la parte bonita, es la forma de emprender vía adquiriendo o invirtiendo en una empresa que tiene una historia, tiene un funcionamiento, está activa, tiene un track record de años de éxito, pero que los dueños que la gestionan deciden que prefieren apartarse y entonces es la forma de gente joven con ganas, con capacidad, entrar a gestionar esa empresa, ¿no? Y darle una nueva vuelta, una nueva vida a esa empresa. Entonces es lo que llaman emprendimiento a través de adquisición. Y eso es lo que es un search fund. Bueno, yo creo que antes de entrar un poco más en terreno, un poco más técnico y tal, me gustaría que vayamos un poco hacia atrás y expliques, antes de llegar a montar el Search Fund, cuál ha sido un poco tu experiencia, tanto profesional, igual empezando desde el colegio, si quieres, o universidad. El colegio, wow. Bueno, igual si quieres Vale. desde la universidad y luego ya qué es un poco, qué es lo que te llamó la atención o cómo llegaste a decir, oye, pues voy a montar un Search Fund. Vale, pues bueno, yo estudié Administración y Dirección de Empresas Internacional, lo que llaman E4 en ICADE, que eran 2 años en Madrid y 2 años en Alemania. Y bueno, al terminar, como pues muchos jóvenes, no tenía muy claro qué quería hacer. Yo sabía que me gustaba el mundo el emprendimiento, me gustaban las finanzas, me gustaba la gestión empresarial, me gustaban muchas cosas, ¿no? Y yo creo que hay gente que lo tiene muy claro y yo les envidio, y gente que pues no lo teníamos tan claro, ¿no? Nos gustaban demasiadas cosas. Y yo entré a trabajar en una empresa que era Mausa Miguel, en un equipo que se llamaba gestión de la innovación. Era un equipo que estaba entre ventas y marketing, y estaba enfocado a lo que es lanzar nuevos productos al mercado. Luego también a este equipo nos dieron los productos, los de más calidad, los productos premium. Bueno, estuve ahí un año. Eso aquí en Madrid. Eso aquí en Madrid. Y ahí, pues eso me gustaba, pero también tenía que me gustaba mucho la parte financiera, y por eso me cambié el año a un mundo Claro, total. porque eso no tenía mucho que ver con las finanzas, ¿no? Era Nada que más ver. marketing o ventas, ¿no? Claro, y de ahí me pasé a trabajar a un banco, que BNP Paribas, a un equipo que estaba en París, pero que lo estaban trayendo a Madrid, que Sí. era un equipo que nos dedicamos al análisis de la rentabilidad que el banco tenía con los clientes corporativos e institucionales. Banca de inversión, puede ser. Sí, Más. pero no hacíamos banca de inversión, lo que hacíamos era una especie de middle office, que lo que Sí. hacíamos era, trabajamos para los banqueros analizando Vale, la rentabilidad que tenían con sus clientes corporativos, ¿no? vale. Con los diferentes productos a nivel global. Por ejemplo, el banco pues trabajaba con Grupo Inditex, pero trabajaba con Ujú. Grupo Inditex en todo el mundo. Entonces, hacíamos reportes de cómo estaban funcionando los diferentes productos que el banco tenía con el cliente. Mientras hacía esto, pues yo era un poco inquieto, y entonces me puse a estudiar el CFA. Estudié el CFA 1, hice el 1, el 2, y el verano, cuando aprobé el CFA 2, eh, eh, me puse a hablar con gente de que quería hacer un cambio en mi carrera profesional, y entonces me propusieron hacer un MBA, ¿no? Hablé con Sí. gente, pues diferentes personas, me dijeron, yo creo que en el estado que estás tienes que hacer un MBA, que es lo que realmente te va a ayudar Ujú. pues,
lo que me pasaba desde el principio, ¿no? Me gustaban muchas cosas, ¿no? Pues, Sí. oye, el MBA es un periodo que estás 1 año o 2 años, depende de dónde lo hagas, dedicado 100% a nuevas asignaturas, investigar cosas, o sea, era un momento otra vez de volver a explorar. Sí. Y entonces... Estás quizás un poco más aburrido de estar en el mundo de las finanzas. completamente. Y ya con el CFA nivel 2 y querías igual un poco más amplitud de miras y un cambio de tu carrera y todo más el MBA Eso es. para Y entonces, dar el cambio. hice el MBA, bueno, me cogieron en INSEAD, que es una escuela de negocios Sí. en Francia. Y Súper top. ¿Fue duro ¿el proceso? el proceso para aplicar y que te cogieran? Bueno, ¿Qué te pedían? no, pedían muchas cosas, tienes que rellenar muchas cosas, essays, varias entrevistas, había que hacer el GMAT, que es un examen de finanzas, el TOEFL de inglés, bueno, todo Claro. es dedicarle tiempo, tampoco tiene mucho misterio. Y bueno, me cogieron y entonces pues yo mi MBA lo empezaba en enero de 2020 y a mí me cogieron pues por marzo, abril de 2019. Entonces, claro, yo tenía mucho tiempo antes de empezar el MBA. Y yo pues decía, ¿qué hago ahora, no? Entonces, pues hablando con mi padre, pues tengo la suerte, mi familia tiene una empresa familiar y tiene un pequeño family office en Zaragoza. Me dijo, oye, tenemos muchos proyectos que necesitamos un poco de ayuda. ¿Por qué no dejas tu trabajo hasta que empieces el MBA, porque no dejas tu trabajo en el banco y te vienes a trabajar con nosotros estos 7, 8 meses? Yo lo hice y entre medias quise hacer la locura de intentar hacer el CFA 3, el nivel 3, estudiando un mes y me fue mal. Y me fue mal, pero bueno, lo hice. ¿El CFA te lo preparabas por tu cuenta o ibas con preparadores? O No, por mi academia? cuenta, por mi cuenta. Por tu cuenta. Pues con los libros, los del 1 me los regaló un amigo que lo había intentado pero lo había dejado y me puse con ellos y luego ya el 2 ya lo hice bien y el 3 lo hice mal. Y bueno, entonces me fui a trabajar a estos proyectos de la empresa familiar y ahí fue donde realmente me di cuenta que hay proyectos muy chulos trabajando para otros, pero trabajar para ti mismo o para tu familia o para un proyecto que tú te sientes realmente parte es lo que quería hacer, ¿no? Lo tenía clarísimo que trabajar para otros se me hace un poco cuesta arriba. ¿Lo podías intuir ya un poco desde el principio que ibas a acabar de alguna forma, tarde o temprano, montándotelo por tu cuenta o emprendiendo algún proyecto? Yo sabía que en algún momento quería hacer hacer, ese momento cuando quería te diste hacer algo, cuenta? sabía que quería hacer algo y ahí cuando estuve con mi familia trabajando para el Family Office me di cuenta que es que no había otra, o sea, lo tenía que hacer, pero seguía sin saber el cómo, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy al MBA, que es donde realmente voy a explorar los diferentes caminos. Y durante el MBA, INSEAD es un MBA que yo diría que el 40% de la gente termina haciendo consultoría y luego pues, otra gente private equity. Consultoría cosas, ¿no? estratégica. Consultoría estratégica, sí. Y entonces, durante el MBA, todo el mundo hablaba de eso y decía, joder, pues igual está bien un par de años de esto y luego ya saltar a algo, ¿no? Pero durante el MBA hice una asignatura que se llamaba Realizing Entrepreneurial Potential. Y era una asignatura, una optativa, que dije, me voy a apuntar a esto, a ver de qué va, ¿no? Me leí un poco que hablaba de emprendimiento, de adquirir empresas, y era una asignatura que iba sobre esto, sobre lo que llaman ETA, que en español queda muy feo, que es ETA, pero significa Entrepreneurship Through Acquisition, que es emprender adquiriendo una empresa, ¿no? Entonces el curso iba de, casi todo eran search funds o cosas similares a search funds, de casos de gente que había adquirido una empresa. Y entonces, bueno, un pequeño inciso. Cuando empecé el MBA, el primer día conocí, en el MBA te ponen un grupo de trabajo con gente de diferentes nacionalidades. Y entonces, a mí me tocó con un francés, pero que llevaba toda su vida en España, que decía, joder, yo quería que estar aquí con gente de todo el mundo y me ponen como un cuasi español, ¿no? Sí. Y oye, desde el primer día conectamos, nos llevamos genial, pensábamos muy parecido, tenemos forma de pensar complementaria. Y entonces estábamos los dos con una situación similar, ¿no? Él también había dejado su trabajo para irse, no para trabajar con su familia, pero para trabajar para una empresa que había invertido en private equity. Y entonces estaba ahí de nexo unión entre el private equity y la empresa. Y decía, joder, esto de gestionar una empresa es lo que le gustaba a él también. Y llegamos a la MBA diciendo, los dos con inquietudes similares, ¿no? Entonces los dos nos apuntamos a esta asignatura. Y me acuerdo que después de la primera clase él me llamó y me dijo, tenemos que hacer esto.
tenemos que hacer esto. Y yo dije, joder, me flipa esto. 100%, ¿no? Me flipa, pero fíjate, él lo tenía clarísimo y yo tenía la duda diciendo, igual hay que esperar, igual no tenemos la experiencia suficiente, igual necesitamos un par de años de experiencia. Claro. Eso luego te lo preguntaremos. Claro, y entonces lo que hicimos, pues hacer lo que se lo recomiendo a todo el mundo, que es hablar con gente que ha hecho esto antes. Y entonces en los últimos meses del MBA nos dedicamos a hablar con gente que había hecho esto antes. Y yo creo que la gente me decía, sí, la consultoría está muy bien, aprenderás muchas cosas, pero no vas a aprender en ningún sitio tanto como aquí. Ponte a hacerlo, o sea, termina el MBA y meteos a esto. Y bueno, por el COVID... Perdona, ¿qué año era eso? Esto era final de 2020. ¿Y cómo estaba el entorno Search Fund en España? ¿Estaba algo desarrollado? En España... ¿Existía ya esto? Sí, este existía, había unos cuantos, pero era todavía muy, muy, muy joven. El primero que empezó fue en 2014. Luego 2016, 2017, 2018, pues hubo 1, 2, 3 esporádicos. Claro. 2020 empezó a haber más. Y yo justo entré cuando empezó el boom de Search Funds. ¿Y en Francia había muchos más? En Francia muchos menos. En España ¿Menos? España es el país de Europa que más Search Funds hay y a nivel mundial creo que es el tercero. Ostras, qué bueno. Y es, bueno, en gran parte gracias al IS, que tienen tienen una asignatura, tienen un centro de innovación, investigación, no sé muy bien cómo llamarlo, pero han puesto mucho foco en esto y muchos alumnos de IS han acabado montando Search Funds, ¿no? Y nació en Estados Unidos como tal, ¿no? El modelo nació en Estados Unidos en los años 80. Joder. Eso es, en Stanford. Y Stanford son, digamos, las dos escuelas de negocios que han liderado esto. Stanford desde el principio en Estados Unidos y es en España. INSEAD tiene una asignatura y está empezando cada vez a hacer más cosas. De hecho, ya hay bastantes Search Funds de INSEAD y desde España ya también hay unos cuantos. Qué bueno. Y volviendo a eso, final de 2020, nosotros por el COVID nos dejaron, nuestro MBA terminaba en diciembre de 2020. Por el COVID nos dejaron alargarlo 2 meses más hasta febrero de 2021. Y entonces esos 2 meses los hicimos desde casa, haciendo como era COVID, pues te dejan hacer asignaturas online, las hicimos online desde casa. Y mientras nos dedicábamos a investigar, a hablar con gente y prepararnos un poco para esto, ¿no? Y por deciroslo rápido, ¿no? En febrero terminamos el MBA, en marzo empezamos el fundraising, el levantamiento de capital de forma oficial, marzo, abril, junio, en junio lo teníamos cerrado, julio hicimos todo el papeleo de pues el pacto de socios, abrir la cuenta en el banco y demás, lo cerramos a final de julio, agosto nos fuimos de vacaciones con el dinero del banco y todo hecho. Y en septiembre empezamos la búsqueda, septiembre de 2021. ¿Cuánto duró la búsqueda? La búsqueda, nuestro caso, es un poco particular, ¿no? Porque nosotros entramos en contacto con la empresa en la que acabamos invirtiendo en enero de 2022. O sea, si empezamos en septiembre a buscar, en enero de 2022 es muy poco tiempo. Súper rápido. Pero tuvimos un proceso muy largo con la empresa de negociar, de hablar con ellos, de conocerla mejor, que duró un tiempo, que duró mucho tiempo. Mientras tanto, pues hubo idas, venidas, miramos otras cosas. ¿Y cómo topasteis con la empresa? ¿Cómo topamos? Pues a través de un amigo de Marc, y luego hablaremos del tema de cómo se hace la búsqueda y demás. Claro. Los dueños habían hablado con un asesor que les ayudaba en la búsqueda de un inversor o de un socio que incorporara a la empresa. Y entonces nosotros nos pusimos en contacto. Bueno, este asesor se puso en contacto con un amigo de Marc que trabaja en un private equity que no les encajó a ninguno la inversión. Pero el amigo de Marc pensó, oye, esta gente buscan algo que encajaría muy bien con vosotros. Entonces nos lo contó un poco por encima. Oye, si queréis presentar al asesor. Nos presentó al asesor y de ahí ya fuimos a visitar la empresa, conocimos a los dueños y hubo un match. Y acabamos en julio de 2023 invirtiendo en la empresa. Y desde entonces somos socios y estamos pues en la gestión de la compañía. ¿Llegasteis a buscar otra empresa o fue solo esa y dijisteis esta? Fue la primera que... No. De hecho, la primera visita que hicimos a una empresa
nos flipó la empresa. Dijimos, wow, esta empresa nos ha flipado. Nos pareció increíble, tiene un potencial de la leche y pensamos, igual es porque somos unos primos, no tenemos ni idea y es la primera empresa a la que vamos, ¿no? Mañana vamos a otra empresa totalmente diferente y nos quedamos igual de embobados y nos flipa igual. Que luego no fue así, ¿no? Realmente era una empresa muy buena y de hecho hicimos una oferta por ella que nos rechazaron y nos la rechazaron porque tuvieron una oferta mejor de otro search fund que la acabó comprando. Ostras. Con lo cual, oye, no Estáis mal encaminados. No íbamos nada mal encaminados. Claro. ¿no? Tuvimos suerte que la primera pues era una empresa muy buena. Y bueno, pues eso se la llevó un search fund. Aquí hay un tema que es el tema de la experiencia. Lo que he dicho antes de que a mí me recomendaron, no te vayas a tu trabajo, aquí esto te curte como nada, aquí vas a ganar un montón de experiencia. Y esos tíos que nosotros llevábamos un mes buscando, ellos llevaban 1 año y medio. Ostras. Iban Claro. con el culo pelado, o sea, hicieron una oferta mucho mejor pensada, se llevaron de calle a los dueños de la empresa, o sea, en 1 año y pico habían ganado una experiencia que nosotros en el mes 1 pues Supongo que no durante el teníamos. proceso de búsqueda es full time enfocado en buscar, no es como un side project que tienes de No. estoy trabajando y por las tardes me voy a visitar No. empresas o hablar con... Search funds, digamos, ahí está el modelo tradicional, que es que tú levantas capital y ese capital financia la búsqueda para un periodo de más o menos 2 años, Ujú. entonces te dedicas 100% a ello. Y está otro tipo de search funds que se llama self-funded search, que es que tú mismo te financias la búsqueda. Y entonces tú buscas por tu cuenta en tu Claro. tiempo libre. De hecho, por ejemplo, yo tengo algún amigo que está haciendo eso. Tienen sus trabajos y en su tiempo libre van buscando empresas, van hablando con los dueños, viendo posibilidades. Y si alguna encaja, pues ya con el deal montado ya buscan inversores. Claro. ¿Y por qué no sería mejor siempre la segunda opción? Te quiero decir, te sale más barato siempre, ¿no? Bueno, tienes que tener un sueldo, un trabajo que te... Menos compromiso. Tienes que tener un trabajo y tienes que tener a la vez tiempo. Y entonces es muy difícil tener un trabajo que Claro, no te es dé muy- tiempo para dedicar a Porque buscar. realmente es muy tedioso y, en plan, inviertes mucho trabajo en Sí, la búsqueda la búsqueda. requiere mucho tiempo, mucho tiempo. Mira, con este amigo que hablé ayer, ¿no? Que él está buscando en su tiempo libre, pues tenía como varias empresas interesantes y dice, es que tengo que decirle que no a varias, que si tuviese tiempo les diría que sí, pero es que no me da la vida ahora Claro. para ponerme a negociar con 3 a la vez. Tengo que elegir una y ir poco a poco hablando con esta y las otras 2 que también son interesantes, pues las voy a dejar un poco de lado porque no me da la vida. En nuestro caso, pues podíamos ir viendo varias vías, porque claro, si tú vas... el mundo del private equity, que esto es un poco la parte de la compra-venta de empresas no cotizadas. Sí. Tú cuando una empresa cotizada, pues compras mañana 5 acciones, las vendes, pues Claro. cuando es una compra de una empresa privada, eh, es binario, ¿no? Puedes dedicar, o la compras o no la compras. Claro. O sea, puedes dedicar 1 año a hacer due diligence, a Sí, negociar y no, tal, no hay punto pero si medio. al final es que no. Sí. Y luego yo sí que iba a decir, el dinero que invierten en ti para la búsqueda, ese dinero que te pueda sobrar, porque intuyo que os ponen como una especie de, por así decirlo, a grosso modo, como un saco, ¿no? Y dicen, vale, con este dinero vete a buscar empresas, ¿no? ¿Tú luego ese dinero lo utilizas también para la inversión posterior o ya luego tienes que hacer los calls y... Tienes que levantar dinero porque el tipo de empresas en las que inviertes requieren una inversión mucho más alta de la que has levantado inicialmente. Inicialmente lo que levantas es un capital que da para 2 sueldos nivel OK para durante 2 años, viajes, oficina, parte de las due diligence y pues esos gastos, ¿no? Y con eso pues es lo que has levantado. Realmente se levanta muy poco dinero al principio. Y pues sí, nosotros nos sobró y eso que sobra pues se Lo utiliza, acabas ¿no? metiendo. Pero lo normal es que lo normal es que no dé para mucho. Y al igual que en el private equity al inversor sí que como que pactas ya el dinero y cuando tú haces la llamada él ya lo hace, los inversores que vosotros tenéis los tenéis que levantar de cero nuevamente, ¿no? O sea, el Sí. inversor que entra al principio, tú le llamas y vuelve a invertir o él puede decir, no, yo solo he invertido en la búsqueda, ya no me meto porque no lo veo.
Vale, Sí, que se eche atrás Sí. y se retire. el inversor del Search Fund invierte un ticket pequeñito para ayudarte para financiarte durante esos 2 años, y lo que está comprando con ese ticket que ha comprado son dos cosas. Uno es un derecho preferencial para entrar en la adquisición, que es que, oye, tú encuentras la empresa, dices, oye, esta empresa, pues vamos a invertir, no sé, 5, 10 millones, 10 millones, por ponerlo redondo, ¿no? Pues haces una compra, las compras suelen ser compras apalancadas, ¿no? Que haces un porcentaje de deuda, un porcentaje de equity. O sea, el porcentaje, fíjate, por ponerlo simple, 10 millones, 5 millones de deuda y 5 millones de equity. Entonces, esos 5 millones tú vas a tus inversores que te apoyan al principio y les dices, tenemos esta empresa, vamos a invertir esto. Tu parte proporcional sería esta, ¿te interesa? ¿Quieres invertir? Entonces, él tiene ese derecho preferencial para invertir. Él puede renunciar a ese derecho. Y esa es la segunda cosa buena que tiene ese ticket que ha comprado, ¿no? Que es que el inversor, ese dinero que ha puesto inicial, ese pequeño ticket, se convierte en acciones de la compañía con una cosa que se llama un step up del 50%. O sea, si un tío ha puesto 40.000 euros, esos 40.000 euros se convierten en 60.000 euros en acciones de la compañía. Vale. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando un inversor dice, te ha invertido en la fase inicial, pero luego dice, oye, no me interesa la operación, no me interesa esta empresa, prefiero no invertir. Entonces, entre todos, como no tiene sentido que se quede con un 0, algo de la empresa, pues se le da de vuelta 60.000, ¿no? Ha invertido 40.000, se va a 60.000. Con lo cual... Y entonces pues te lo ha quitas ganado. del medio. Y sí, al final a nadie no le interesa, Sí, sí. no le interesa quedarse con un poquito, ¿no? Entonces se hace eso. Entonces al final un inversor, esa apuesta que está haciendo por ti al principio, se ve recompensada con un 50% en el momento de la compra de la empresa. Sí, lo que me viene a la cabeza ahora es que ahora pensando, tenéis doble tarea en el proceso de búsqueda, también tenéis que seguir buscando inversores, tanto empresas como inversores que inviertan luego en el periodo. Bueno, o sea, no es buscar inversores, sino ir manteniendo a tus inversores que te apostaron por ti al principio. Tienes que seguir dándoles reporte de cómo vas yendo, porque en el momento de la inversión, pues quieres que uno se fíe de ti. Ellos han puesto dinero a ti imagínate, la gente suele comprar a los 2 años, ¿no? Pues un inversor te ha puesto dinero hace 2 años, tú 2 años después le dices, hola, quiero que inviertas aquí, quiero proponerte invertir aquí. Si tú durante esos 2 años no has dado señales de vida, has pasado de él, no has reportado nada o lo has hecho mal, pues el inversor dice, igual la empresa me interesa, pero tú no me interesas porque no me ha gustado cómo lo has hecho durante el tiempo. Entonces, tienes Claro. ese trabajo de mantener a los inversores atentos a lo que estás haciendo, mostrando las oportunidades y que vean que estás haciendo un buen trabajo, ¿no? Porque el inversor invierte en dos cosas, en la empresa y en ti. ¿Y cómo es ese retorno para el inversor? O sea, ¿le sale rentable? Invertir en... Sí, o sea, el retorno que van a tener ellos. ¿Qué A diferencia de, por ejemplo, meterlo en bolsa. ¿Qué retorno suele dar una inversión en Sí. Search Fund para los inversores? A ver, está la inversión inicial en la búsqueda. En la búsqueda tiene ese 50% de step up, ¿no? Ujú. Y la cifra histórica es que el 70% de los search funds acaban comprando empresa y un 30% no. Con lo cual, de esos tickets que ponen los inversores de la búsqueda inicial, un 30% lo pierden y el otro 70% ganan un 50%. Con lo cual, nunca pierden, ¿no? Porque al final siempre van a ganar un poco, que es que mientras eso sea un 70% Sí. o más, siempre van a ganar dinero. Eso para la búsqueda. Sí. Y luego, en la inversión en search funds en general, o sea, la inversión gorda de la compañía y demás, la rentabilidad histórica es de una TIR del 30%. Ostras. Vale. Es la rentabilidad histórica. ¿Cuál es el periodo medio de...? Que ahora el último reporte del IS ha bajado. ¿Por qué? Porque la muestra cada vez es más grande, cada vez hay Claro. más y va bajando. Yo creo que en el futuro estará por encima del private equity, pero no creo que llegue al 30% de media. Me parece elevado. Que la única diferencia, lo que intuyo, la única diferencia con el private equity es que no hay diversificación, es simplemente inversión en una sola empresa. Claro, pero sí, un search fund es una inversión en una empresa, pero un inversor que invierte en search funds invierte en varios search funds. Entonces al final se puede montar un portfolio similar a lo que sería un private equity. Claro.
Luego has dicho que, por ejemplo, el inversor al principio en la venta puede tener un 50% y entonces se quedaría de 40 a 60 mil euros en acciones. Vosotros, Marc y tú, de la empresa adquiriríais también porcentaje de acciones. Vale. Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Sí. ¿Qué nos llevamos de aquí, ¿no? O sea, en el Search Fund tradicional, luego cuando es self-funded, cuando te lo financias tú y vas directamente a buscar inversores, ahí ya puedes negociar según lo interesante que sea. En el Search Fund tradicional, el equity que se llevan los searchers se divide en 3 partes. Bueno, depende si es 1 o 2. O sea, todos los search funds, salvo, solo conozco un caso que hayan sido 3, todos los search funds son de 1 o 2 personas. Cuando eres 2 personas, que es mi caso. ¿Por qué crees que es de tan pocas personas? Porque te vas a meter a dirigir la empresa, lo normal es que haya un CEO o 2 co-CEOs. A veces no se ponen los 2 roles de co-CEOs, a veces uno es CEO y otro es COO o cosas similares, Sí, ¿no? claro. Pero normal es para gestionar la empresa, pues el liderazgo es 1 o 2. Hay un caso que conozco yo de 3, Ostras. pero más no tiene sentido, ¿no? Porque Vale. cómo te reparten los roles de liderazgo. Claro. Al final la empresa tiene un líder o estos casos raros de 2 líderes, que es mi caso, ¿no? Vale. ¿Cómo se divide? A nosotros nos dan participaciones en la empresa, ¿no? Nos dan un 5% a cada uno en el momento de la compra, otro 5% que se devenga en 4 años de forma lineal y otro 5% que depende de la rentabilidad que dé el Search Fund en su vida. Un success fee, ¿no? Exacto. Esta es la teoría. Luego por temas fiscales o por temas varios, ha ido pivotando, ¿no? Ahora sé que los últimos lo están haciendo en vez de 5, 5 y 5, o sea, por 2, porque somos 2, o sea, sería Sí. 10, 10 y 10. Se está haciendo 20 y 10, o sea, 10 y 5. Sé que está cambiando por el tema fiscal y por tema a medida que las experiencias que van teniendo los inversores y los searches, pues está pivotando un poco, ¿no? Pero la teoría del search fund tradicional es esa que os he dicho. Porque, ¿cómo es la fiscalidad para los search funds? ¿Tienes Eh, ciertas ventajas? Para el search fund, no, al final la inversión es en una SL, ¿no? En España es Una es SL. una SL. Entonces, lo que hay es que el tema espinoso fiscal para los searchers es que si esto se considera rentas del trabajo o rentas del capital. Rentas del trabajo es, oye, aquí esto se te está devengando por un trabajo que estás haciendo, con lo cual es rentas del trabajo. Entonces, ahora esto, en nuestro caso, yo creo que lo hemos hecho de una forma que es muy defendible, que nosotros hemos hecho una inversión en el capital de la empresa y este equity lo tenemos desde el principio, ¿no? Lo tenemos desde el principio porque pues eso se considera rentas del capital, así una inversión que hemos hecho nosotros. Y el último 5% sí que va a ser rentas del trabajo, va a ser el fruto de nuestro trabajo. Vale, yo sí que iba a decir, tú has sido que al final, si tú vas aumentando, por así decirlo, la empresa va mejor, tu equity va aumentando. ¿Qué Claro. pasa si es al revés? O sea, tú, por ejemplo, Vale. el inversor pierde el dinero, pero ¿a ti qué te pasa? ¿Tú tienes algún tipo de pérdida o tú sales...? Mi carrera se va a la mierda, ¿no? Bueno, o sea, Sí, o sea, bueno, un inciso. sí, El capital que ponen los inversores es un capital preferente, ¿no? Entonces, yo tengo un 10% del capital de la empresa sin contar el capital preferente. Esto significa que en el momento de la compra, yo tengo un 10% de cero. Entonces yo tendré un 10% de los retornos que vayan por encima de la inversión que pusieron. Claro. vale. ¿Y qué garantías en general le dais a los inversores? Garantías de que van a obtener cierta, en vuestro caso, ¿Qué garantías les cierta damos? rentabilidad. ¿Qué garantía es en plan? Bueno, esto es capital riesgo, ¿no? Sí. O sea, no hay una garantía como si fuese un fondo monetario. Aquí
Aquí la gente invierte apostando en una empresa, la garantía es la empresa y nuestra experiencia. Aquí, pues nosotros, si la empresa va mal y se hunde, pues nosotros, antes de que se hundiese nos echarían y entonces pues los inversores tendrían derecho a quitarnos, a comprar nuestras participaciones y pues habríamos fracasado, nos echarían. Y entonces eso me juego, ¿no? Eso me juego yo, ¿no? Mi vida, dedicar aquí unos años y luego pues quedarte sin nada porque lo has hecho mal y te han echado, pues ese es el riesgo que corro yo. Los inversores es que el proyecto vaya mal. Si ellos han invertido un dinero y va mal, pues corren el riesgo de perderlo. Garantías, pues no hay. La garantía es la confianza en la empresa y en nosotros. Yo sí una cosa que iba a preguntar es, vale, tú imagínate que haces todo el proceso de research, tienes ya la empresa, te puede coger los inversores y decir, oye, mira, me gusta la empresa que has cogido, pero no quiero contar contigo como CEO. Y cogen a otra persona. Eso, o sea, ¿podría pasar? ¿O tú tienes como firmado que lo buscas con el...? A ver, podría, o sea, no conozco ningún caso que haya pasado, ¿eh? Realmente, cuando tú negocias con una empresa, firmas una LOI o una NBO, que es una oferta no vinculante, pero que tienes tú una exclusividad con los vendedores de que solo te la van a vender a ti por ese periodo de tiempo, por un periodo de tiempo, ¿no? Tienes, 6 meses de exclusividad de que no van a negociar con nadie más. Y lo tiene ese vehículo en el que tú eres el gestor. Ellos me parecería muy raro que te echasen del vehículo, pero podrían coger y decir, oye, me gusta la empresa, pero no para ti, sino esta empresa se la vamos a recomendar a otro search fund en el que estoy invertido. Eso podría llegar a pasar, pero la realidad es que el mundo del search fund, el ecosistema de searchers, inversores, es pequeño. Entonces, todo lo que pasa se conoce. Entonces, si los inversores hiciesen algo así, sin ninguna explicación, pues un grupo de inversores hiciese eso, pues el resto de searchers, futuros searchers dirían, ojo, cuidado con esta gente que no son de fiar. Por eso, Claro. por eso y porque yo creo que aquí que es algo que cuando yo llegué me sorprendió mucho la comunidad de search funds. La gente es muy buena gente, todo el mundo se ayuda entre todos y la realidad es que algo así, vamos, para mí ahora mismo es impensable. Igual en otro país, en otro sitio, pues podría llegar a pasar. Pero con los inversores que hay en el ecosistema, los searchers, es muy difícil, ¿no? Porque a la hora de invertir los inversores en un searcher, en la búsqueda, vale que se juegan poco, ¿no? Pero hacen un trabajo muy bueno de ver si este tío vale, no vale, etcétera. Entonces, creo que hay suficiente filtrado como para que no se dé una situación así. ¿Tú crees que invierten casi más en la persona y no tanto en la empresa? 100%. 100%. Como puede pasar también en el Venture Capital. Aunque también tiene un componente de empresa muy importante, supongo. La empresa es importante, pero yo me llevo mucho con mis inversores y con otros y hablo mucho. Y a mí me han dicho casos, mira, esta empresa, ni fu ni fa, pero el searcher, el emprendedor, me gusta tanto que quiero invertir en él. O sea, y al revés, empresas que dicen, esta empresa mola mucho, pero este tío, es que en estos 2 años que llevo con él, no me fío. Y eso ha pasado, y no invierten y ya está. Vale, Claro. vale. No, justo iba a preguntar eso, si el searcher, por ejemplo, pero claro, me imagino que los inversores te ponen una serie de requisitos que tenga la empresa, X EBITDA, etcétera. O sea, tú tienes que buscar una empresa que tenga unos requisitos. No es que los inversores pongan, es un requisito. O sea, tú montas un vehículo, o sea, tú montas un proyecto, es un vehículo, no me gusta la palabra vehículo, un proyecto, y tú vas a buscar inversores a convencerles de que inviertan en tu proyecto. Y tu proyecto es de invertir en un tipo de empresas. Y entonces tienes que convencer a los inversores de que inviertan en tu proyecto, que es para invertir en ese tipo de empresas. Lo normal es que tu proyecto encaje con lo que buscan los inversores, ¿no? Sí. Que el Search Fund tiene un tipo de empresas que encajan, que son empresas pues un tamaño X, unas industrias X, una volatilidad en sus ingresos X. ¿Cuáles eran en concreto las de Axios? Lo que nosotros buscábamos. Sí. Pues ¿Qué indicadores o KPIs o incluso tipología de nosotros empresa? éramos muy abiertos, ¿eh? O sea, buscábamos Sí. una empresa que tuviese un historial de una evolución estable.
O sea, empresas que tuviesen caídas de un año para otro en ventas, que luego lo recuperasen y demás, eso no nos gustaba. Nos gustaba una tendencia que fuese alcista y sin baches gordos, ¿no? Durante el camino. Que tuviesen unos ingresos recurrentes o por lo menos repetitivos, o sea, que cada año no tuvieses que empezar de cero a buscar clientes, ¿no? Que los clientes fuesen clientes que repitiesen todos los años. Que fuese diversificada la base de clientes, y luego lo que buscábamos era que fuesen una industria y una empresa que tuviese potencial para crecer. Hay gente que busca empresas más estables, oye, una empresa que va bien, que es a prueba de bombas. Nosotros queríamos una empresa que fuese ciertamente estable, pero buscamos que tuviese mucho potencial de crecimiento y de desarrollo, ¿no? ¿Hay algún search fund que se meta en una empresa que estén negativos y quieran levantarla? No. ¿O de normal siempre es profits? Como lo que hacen en private equity sí. de No, distress situations o situaciones especiales. No, creo que se llama. en el mundo search fund no. Es una empresa que tiene que ser estable. ¿Por qué? Pues porque, uno, los inversores se meten ellos no se meten en la gestión te pones tú, ¿no? Y tú, la mayoría de searchers son gente que no tienen una experiencia. Fíjate, yo venía a hacer el MBA, había trabajado 4 años, pues tampoco era la persona con experiencia para ponerme a gestionar una empresa con pérdidas. Yo en el año y pico que llevo, pues la he cagado varias veces, pero por suerte en una empresa que va creciendo todos los meses, ¿no? Sí. Si me llegara con una empresa que estaba en pérdidas, pues quizás lo hubiese hecho mal. Por eso tiene que ser una empresa que tenga estabilidad. Y luego porque el tipo de operación que se hace en un search fund es lo que llaman en inglés LBO, una compra apalancada, lo que le he dicho antes, ¿no? Es una parte de deuda, una parte de equity. Y los bancos no te van a dar deuda en una empresa que tiene pérdidas a un tío que no tiene experiencia y demás. Claro. Es todo ese círculo, ¿no? Entonces, al final, pues eso, una empresa estable que genere caja, o sea, no solo que tenga ingresos, sino que tenga beneficios y esos beneficios reporten caja. Generación de caja. Es la clave, no beneficios y EBITDA, generación de caja. Cash flow. Eso es. ¿Y qué patrón común veis que tienen todas las empresas adquiridas por search funds que a ellas les puede interesar vender? ¿Qué patrón? ¿Qué patrón? Si es un tema de generacional, de problemas de socios o simplemente... La mayoría de casos es un tema generacional de que quieren vender porque pues se acercan a la edad de jubilación y no tienen sucesión, o tienen hijos que no se quieren dedicar a ello, o no les ven dedicándose a ello, prefieren que no se dediquen a ello. O casos como nuestro, pues gente que no son tan mayores, pero que llevan desde que son jóvenes partiéndose el lomo y tienen ya pues, cierto nivel de estrés, que dicen, oye, no quiero tener tanto estrés, quiero tener una vida un poco más relajada, quiero asociarme con alguien que me ayude a crecer porque pienso que la empresa tiene potencial. Yo veo que doy para esto y no quiero seguir con este nivel de estrés y quiero que se meta alguien que tenga las ganas y la capacidad para llevar a esta empresa a un nivel que yo creo que puede llegar, ¿no? Ese ha sido nuestro caso. Luego ha habido casos que a mí me han contado un caso de un matrimonio que se van a divorciar y dicen, oye, Claro. partimos peras. Claro. Hay casos de todo tipo. Vale, yo sí que iba a decir... Pero una cosa muy Sí. importante es, que yo se lo recomiendo a todos los searchers que empiezan, es hacer una buena due diligence de los vendedores. ¿Por qué quieren dar entrada a un socio? ¿Cuáles son sus objetivos? Entender todo el cuadro al completo, ¿no? Porque en el mundo del search fund ha habido sustos, ¿no? Ha habido sustos y desgracias. Y ha habido gente que se ha metido en una empresa que luego se han encontrado sustos. Ha habido gente que se ha metido hasta el final y a punto de cerrar el dueño le ha dicho, no, mejor no te la vendo. Y después de haber invertido en abogados, en asesores financieros y demás para hacer las due diligence y demás, y se han echado para atrás. ¿Por qué? Porque no habían hecho una buena due diligence del vendedor y el vendedor pues se echó para atrás en el último momento porque al final no quería vender o realmente ha encontrado otro vendedor, otro comprador, perdón. Pues ha habido casos de todo tipo, ¿no? Entonces por eso la due diligence del vendedor o de la persona, en nuestro caso con la que te vas a asociar, pues es súper importante.
Vale. Yo sí que te iba a preguntar, ¿hay algún fondo o un search fund que no es que invierta en una empresa, sino que pueda ser, por ejemplo, en otro search fund? O sea, que no sea solo industrial o una empresa en concreto, si también puede ser en fondos o en otro tipo de No, cosas. inviertes en empresas. Lo que sí que hay son fondos Fondos de search fund. De que search invierten en funds. search funds. Que son, pues eso, un fondo que inversores que en vez de querer invertir en un search fund directamente, le gusta el modelo, quieren invertir pues en gente como yo, ¿no? Y entonces, en vez de invertir directamente, porque no tienen el tiempo para dedicarlo a analizar cada empresa y tal, invierten en un fondo que se dedica a invertir en gente como nosotros. Para diversificar más Eso que es, nada. Con menos eso es. riesgo. Vale. ¿Y cuál es el perfil del inversor típico en un search fund? Pues están los institucionales, que son estos fondos que invierten Sí. en gente como nosotros, y están los particulares, ¿no? Que son o gente pues, que se dedica al mundo de la inversión o demás, o sobre todo empresarios o ejecutivos que tienen capital para invertir y en vez de invertirlo que lo tendrán, invertido en fondos, pues, en cualquier tipo de cosa, o acciones, lo que sea, invierten, les gusta esto, ¿no? Oye, gente que se ha dedicado a gestionar empresas, que joder, me gusta invertir en jóvenes gestores de empresas y en empresas con potencial. Y estos son inversores pues, que apuestan por ti, invierten buscando la rentabilidad, pero también buscando ese placer, ese sentirse útil de que estoy invirtiendo en un proyecto en el que puedo participar, puedo ayudar y puedo hacer crecer esto vía asesorando a los Es el a los mismo tipo searchers. de inversor que puede haber en el private equity, supongo, o muy parecido, ¿no? Bueno, el private equity, sus inversores hay family office, pero son family office y institucionales y demás. Yo creo que en el search fund Más minoristas, ¿no? son inversores que buscan esa parte de sentirse cercano Hmm. a una pyme, ¿no? ¿Y cuál es el ticket mínimo para los inversores en un search fund o no hay? No hay ticket mínimo. Si, ¿O cuál si es, hay, cuál alguien- es si hay el alguien que es ticket medio? suficientemente... Lo bueno de esto es que si tú tienes un proyecto chulo, Hmm. puedes elegir, entre comillas, a quién meter en tu proyecto, ¿no? Entonces, si hay alguien que quiere meter 10.000 euros porque le gusta el proyecto y quiere meterse, y a ti te parece esa persona suficientemente interesante y quieres que participe en el proyecto, pues siempre se puede hacer el hueco. La realidad en España es que la gente busca tener mínimo el 5%. Otra vez por el tema fiscal, ¿no? Sí. Si tienes menos del 5% de una empresa, se considera una inversión financiera. Entonces tienes que tributar. Esto es desde una sociedad, ¿no? Imagínate Sí. un family office o tú tienes una empresa de inversión. Si tú tienes menos del 5%, pues tienes que tributar el 25% de las ganancias. Si tú tienes más de un 5%, solo el 1%. Por eso la mayoría de inversores buscan tener más de un 5%. ¿Y suele tener alguna relación el inversor con el sector en el que invierte el search fund? No, no necesariamente. O sea, los inversores del ecosistema Search Fund son gente que tiene experiencia invirtiendo en este tipo de empresas en diferentes sectores. Entonces, os conocen las casuísticas que se dan en pymes de todo tipo. Pero no suelen ser inversores específicos del sector. Sí conozco casos que buscan que entre algún inversor que tenga experiencia en el sector o en algo parecido. Porque hasta qué punto juegan un rol o influyen de alguna forma en la operativa, en la gestión de la empresa, una vez En ya la encontrada. gestión de la empresa están los searches, los CEOs. Luego los inversores, los socios, aportan pues o desde el consejo de Un administración consejo, simplemente desde charlas de vez en cuando. claro. O nosotros pues organizamos un Investor Day donde los inversores pues les explicamos cómo va la empresa, cómo ha ido durante el año. Y eso, y charlas informales de que yo vengo a Madrid un día y escribo a algún inversor de hola, hace un par de meses que no hablamos, ¿qué tal estás? O ellos que llaman, que llaman porque, ¿cómo vais? Oye, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo echaros la mano? Y conozco a gente de este mundillo, os podría interesar que os ponga en contacto. Ah, pues mira, sí, podría ser un potencial cliente. Ese tipo de cosas. Luego, por ejemplo, el consejo
que había previamente antes de la compra se mantiene o los searches pueden cambiar? Al final, nosotros, o en general, yo pienso que es inteligente contar con los anteriores dueños, se mantengan o no. Hay casos que salen del 100%, pero aún así, oye, o que esté en el consejo o tener conversaciones con el anterior dueño. Hay casos, el nuestro no, el nuestro se han quedado, pero en casos que han salido, yo creo que es bueno tener un poco su experiencia a tu lado, ¿no? Yo creo que siempre es bueno. Y luego pues incorporas a gente del grupo de los socios nuevos que se incorporan, ¿no? Y cuando tú compras esa empresa, tienes, o sea, hay como unos años, al igual que por ejemplo el private equity a los 5 años se suele tender a vender, etcétera. ¿Vosotros en el Search Fund tendéis a venderla o es para mantener a largo plazo? Hay casos de todo tipo. Hay casos que, o sea, yo tengo amigos que montan un Search Fund con el objetivo de, oye, quiero hacer esto 5 años y salir y ya está. Y otros, como es mi caso y yo creo que la mayoría, es que no hay horizonte temporal. O sea, yo me metí en este proyecto porque me enamoré del proyecto. Pienso que tiene un potencial inmenso, por no decir infinito, y para mí no hay horizonte temporal. Eso sí, yo entiendo que los inversores que nos acompañan, no todo el mundo tiene la misma idea, ¿no? Hay gente que dice, oye, me gusta este proyecto, yo quiero estar aquí infinito, pero hay algunos, sobre todo los institucionales, que tienen un mandato de 5, 7, 10 años, ¿no? Entonces, nosotros lo que sí garantizamos y lo que hace la mayoría es, oye, a los 5 o 7 años vamos a buscar una ventana de liquidez para quien quiera salir, pueda salir. Pero no necesariamente significa vender la empresa. Vamos, en mi caso, ya te digo que yo este proyecto quiero estar aquí mucho, mucho tiempo porque es que tiene un potencial inmenso. ¿Habéis levantado financiación? Bancaria sí, entramos con financiación bancaria también. ¿Y qué experiencia recomiendas a alguien que quiere montar un search fund? ¿Qué experiencia previa? Porque supongo que es algo como, es más, no tanto financiero como más empresarial, ¿no? Yo que me gusta hablar con searchers que están levantando su fondo, hay gente de todo tipo. Hay gente de todo tipo, gente que tiene una experiencia más financiera, gente que tiene experiencias incluso en startups, gestionando empresas, gente que tiene experiencia más, son más perfil ingeniero. Depende un poco de qué tipo de empresa que busques. Y luego sí que es verdad que la mayoría de inversores se fían más o suelen invertir más, o, por el otro lado, de otra forma, el perfil típico suele ser gente que ha hecho un MBA. Eso suele ser son el 80% de los casos. La estadística me la invento, pero Sí, sí. me suena que es algo así. Un porcentaje muy alto es gente que ha trabajado unos años, ha hecho un MBA, la mayoría también ha trabajado unos años después del MBA y después monta el Search Fund. Pero hay casos que no, no todos los casos son con MBA. El MBA, para los inversores que te apoyan, claro, el inversor cuando invierte en la búsqueda, invierte en ti, en tu proyecto, pero el proyecto... ¿En qué aspecto se fija más? Entonces, buscan que seas un tío de fiar, un tío que pueda llevarla bien la empresa, que tenga suficiente experiencia, suficientes capacidades, no solo experiencia, está bien capacidad, Sí. para gestionarla, que sea un tío comprometido con el proyecto en la fase de búsqueda y luego en la fase de la gestión empresarial, pero sobre todo cuando te están invirtiendo en la búsqueda, lo que buscan es que un tío que lleva un año buscando y se le cae una operación o tiene un mal momento, no diga, lo tiro todo, Claro. lo dejo y me dedico a otra cosa. Porque claro, ahí el inversor pierde dinero. Busca un tío que realmente sea perseverante y sepa que cuando vayan mal dadas va a seguir ahí peleando, ¿no? Eso es lo que busca. Y sobre todo por la parte más de aptitudes, un MBA es un sello de... El inversor valora que tengas un buen MBA porque es un sello de calidad, Más que un ¿no? CFA, por ejemplo, ¿no? Sí, porque el CFA es centrado en el mundo financiero, el MBA Claro. es más global. Claro. Y lo que buscan, o sea, al final un MBA, el proceso de selección de un MBA, te he dicho que es relativamente sencillo, pero realmente, oye, mira muchas cosas. Si tú has entrado en un MBA bueno, pues ya has pasado un proceso de selección, ¿no? Ellas dicen, vale, este tío, aquí la gente de INSEAD, IS, Stanford o lo que sea, ya han hecho un trabajo de filtrado. Este tío, vale, que luego te diré que en la MBA hay cada personaje que flipas. Claro, claro.
¿Cómo se llama tu socio? Marc. Marc. ¿Cómo os Sí. complementáis Marc y tú? ¿Qué Pues- roles complementarios Pues tenéis fíjate, ambos? sobre el papel, cuando empezamos el fundraising, sobre el papel la gente decía, no, tiene un perfil parecido, ¿no? Los dos, pues, trabajan en el mundo financiero, yo he trabajado en BNP, Marc había trabajado en EY en la parte de deals, Ujú. y los dos dejamos eso para meterse en el private equity y tal, yo metiéndome en el family office. Eran perfiles parecidos, ¿no? Financieros los dos, pero yo creo que nos complementamos muy bien. Me, Ahora en la empresa me dedico más a la parte más comercial y marketing y desarrollo de negocio y demás, y él más un poco la parte interna, más finanzas, operaciones, y nos complementamos en el sentido de que no te diría que los dos, que yo soy de una forma y él es de otra, ¿no? Pero que lo que mola mucho con Mark, pues que hay veces que yo tengo una idea y él me la desarrolla, o al revés. Él, por ejemplo, antes estaba viniendo el tren y me ha Sí. llamado él con una idea y yo le he dicho, no, y esto y esto. Y dice, coño, es verdad, es lo que me faltaba para completar la idea. Entonces, Claro, claro. eso, ese juego que hacemos está muy bien, ¿no? Y luego, yo me acuerdo una anécdota de que cuando estábamos eh, pensando si montar el Search Fund, bueno, cuando estábamos montando el Search Fund, hablando con searchers y tal, hablamos con un searcher que decía, joder, qué suerte la llamada, veía que pues nos llevábamos bien, nos compenetrábamos bien, y decía, joder, qué suerte tenéis de teneros el uno al otro, porque yo estoy aquí solo, esto es muy duro, esto es muy Claro. duro cuando estás solo, porque hay días que te levantas sin ganas o días que pues te dicen 20 veces que no y te vas deprimido. Y me acuerdo con Mark que cuando tú tenías mal día, pues él Claro. te empujaba. Cuando él tenía mal día, yo le empujaba, ¿no? Y eso el ser dos, está muy bien. Es ser dos y ser la otra persona, ser una persona que te fías 100%, ¿no? Yo me puedo ir una semana de vacaciones y confiar 100% en Mark con los ojos cerrados. Claro. Que obviamente yo, pues como somos, no vas a desconectar 100% Sí, sí. nunca, pero yo me puedo ir un día y estar 100% tranquilo, que al cliente lo va a atender Mark o se va a encargar más de este tema, y espero que viceversa también. O sea, tú dirías que es mejor hacerlo con alguien, hacerlo solo. Eh, Siempre y cuando esa persona no, tú veas que vayas a trabajar bien con ella. sí y no. Creo que lo mejor es hacerlo con alguien si realmente tienes a esa persona ideal. Claro. Lo que yo he visto a alguna persona que no se atrevía a montarlo solo y buscaba desesperadamente a esa otra persona, o hay encaje o es 100% esa persona, o no lo montes. O no lo montes con esa persona, porque acabará habiendo... Hay momentos tensos de que tú piensas una cosa, el otro piensa otra cosa, y esa capacidad de ceder, decir, oye, yo pienso que más que es así, pero tú lo tienes claro de la otra manera, pues oye, vamos a tu manera. Y el saber ceder, tienes que ser una persona de la que te fíes 100% y puedas decir que no a lo que tú ves por lo que él ve, y pues tienes que tenerlo 100% claro con esa persona. Si no lo tienes claro, mejor que no, mejor solo. Sí. Mejor solo Qué que, mal acompañado. que mal acompañado, sí. Mejor dicho. Sí. ¿Y cuáles fueron los problemas así más grandes que visteis? Porque la encontrasteis muy, o sea, rápido, por así decirlo, pero ¿algún problema así que digas, o alguna anécdota de No, problemas? habría alguna cosa que no te puedo contar aquí, pero bueno, había algún momento, me acuerdo un momento que él decía, yo no lo veo, y yo empujé, y yo, sí, vamos a seguir, vamos a seguir. Y pese a que él me decía que no, ¿no? Y él se fió, y ahora él está enamorado del proyecto. Pero que no encontrabais la empresa, ¿te refieres? No, pues que había alguna cosa que fallaba, no encontrábamos el encaje, y dije, sí, míralo desde este punto de vista, tal, y al final le convencí, ¿no? Pero él se fió, ¿no? Sí, El sí. fiarte cuando en algún momento no lo ves, y había momentos al revés, ¿no? Que yo no he visto alguna cosa, pues ahora con la empresa, ¿no? Pues tomar alguna decisión difícil que yo no la veía, pero Mark la veía claramente, pues adelante, venga, con todo. Y, y eso, si no fuese él y fuese otra persona de la que no me fiase tanto, no tuviese tanta confianza, Sí. pues hubiese sido mejor haberlo hecho solo, ¿no? Aunque obviamente solo es mucho más complicado. Claro. Que en vuestro caso, Carlos, la fase de captación de inversores, ¿cómo era exactamente vuestro modus operandi para ir captando los inversores?
Mira, a nosotros nos pasó que durante el MBA teníamos unos amigos que se plantearon también hacer esto y hablaron con un inversor y salieron escaldados, ¿no? Claro. Porque no se le habían preparado nada. Entonces nosotros teníamos ese miedo de, joder, no vamos a hablar con nadie hasta que no lo tengamos 100% preparados. Y entonces y teníamos esa especie de miedo o precaución, ¿no? Entonces dijimos, hasta que no tengamos preparado el PPM, que el PPM es como un documento, un memorándum de inversión donde explicas todo el proyecto, o sea, no tengamos preparado ese documento, no vamos a hablar con nadie. Y hablando con Searches, hablamos con uno que a la semana nos llamó y nos dijo, oye, he hablado con un inversor mío y me preguntaba por si conocía a alguien que estuviese empezando y tal, y le he hablado de vosotros, creo que deberíais hablar con él. Y nosotros, joder, pero no estamos preparados todavía, no tenemos el documento, no os preocupéis, estáis más que preparados. Y fuimos a hablar con él y realmente estábamos suficientemente preparados, ¿no? Sí. Y hablamos con él una charla bastante informal. Él nos puso en contacto con otros inversores y así sin darnos cuenta empezó la rueda. Y ya pues fueron conversaciones boca, con ¿no? uno. Exacto. Yo me puse con la mentalidad de cada vez que hablaba con un tío, decía, o consigo que invierta o consigo que me presente a alguien que pueda invertir. Que salga ganando de una forma u otra. Eso es. De Que no aquí sea tengo que, pérdida de sí, tiempo. algo hay que sacar. Y así lo hicimos. Al cabo de 2 meses lo teníamos. Lo que pasa es que quisimos esperar más algunos que estaban tardando más en tomar la decisión. Bueno, pues eso, Bueno, 3 hiciste meses. relativamente rápido, ¿no? Cerrasteis la ¿Por ronda. qué? Porque era 2021, había mucha gente queriendo invertir en el mundo Search Fund, se estaba poniendo de moda y no había tantos. Ahora, pues, Está mucho más estancado hay ahora. muchísimos más personas queriendo montar esto a raíz del éxito que ha tenido, pues mucha gente que ha entrado en empresas muy interesantes, pues a la gente joven que quiere emprender, que le conoce esto, dice, joder, yo que también quiero hacer esto. Entonces ha habido mucha gente ahora queriendo meterse. También había muchos inversores, había mucho dinero queriendo invertir en search funds, entonces ahora hay muchísimos. Ahora ya un poco yo por lo que he hablado con los últimos, se está enfriando un poco, ¿no? Está costando más levantar el capital. Porque a ti, Carlos, ¿qué es lo que te motiva el hecho de coger una empresa de un sector que igual a priori no te llama mucho la atención y meterte y que pasa a ser parte de tu día a día? O sea, yo cuando os digo que pasé por la empresa familiar, yo, pues sí, la parte de trabajar para ti, que los retornos, ganar, tener tú el capital y ser tú, digamos, el dueño, entre comillas, Sí. a mí lo que más me motivaba era estar en un proyecto, en la gestión empresarial, ¿no? En la estrategia y gestión empresarial. Y a mí lo que me gusta es eso, participar en hacer una empresa, en este caso una empresa de una pequeña localidad de Alicante, pues llevarla al siguiente nivel, que llega a ser una multinacional. Ese proyecto empresarial es lo que a mí me llena, ¿no? Yo me acuerdo los primeros meses que estábamos ahí con un problema que había en la empresa, nos estaban subiendo los costes de uno de nuestros principales productos, ahí sufriendo una reunión tensa, complicada, y llegar y ver al equipo, la gente motivada, ver la gente como contenta de su trabajo y ver que vas evolucionando, la empresa va creciendo, cada vez somos más gente, la gente que entró se va desarrollando en la empresa. Eso que es lo que mola de ser empresario, ¿no? Sí. Los inversores están contentos, ¿no? Supongo. Los inversores de momento están contentos, o sea, están participando en una empresa en la que está yendo bien, están contentos. ¿Y en qué punto os encontráis ahora mismo con la empresa? ¿Cuál es ahora mismo el reto o Pues la internacionalización. Es una empresa que está creciendo, lo estamos haciendo bien. Eh, Tenemos la suerte de que nos hemos asociado con una gente que tenía una empresa, una filosofía clara y estamos, digamos, continuando el legado, manteniendo esa filosofía y el objetivo es, oye, esto que ha funcionado también en España y en los sitios donde ha empezado, vamos a extrapolarlo en otros sitios. Y es eso, este modelo de éxito, pues replicarlo en más sitios. Ese es el gran reto de los próximos años. ¿Ahora mismo vosotros estáis a nivel nacional o habéis salido ya fuera? No, la empresa ya vendía fuera, pero el principal mercado es España. Pues ahora hay que hacer lo mismo que tenemos en España, pues en otros sitios. cuál crees que son las principales palancas clave que hagan que afecten directamente en el crecimiento o la internalización que estabas hablando? Pues es replicar el modelo de éxito de España.
una buena gestión, un buen trato a los clientes, un foco B2B, un producto bueno y el modelo de éxito de trabajar con tiendas y con... ¿Vendéis mucho más B2B que B2C? Sí, 100%. Y Distribuidores, como es supongo. como es un producto de calidad, Hmm. un producto caro, pues no puedes meterte al modelo de entrar en internet, descuentos a lo loco, no. Es un producto de calidad, es un producto bueno, un producto que tiene unas patentes, tiene unas características, necesitas que la gente lo explique. Y luego, por ejemplo, los antiguos dueños intuyo que, claro, al ser de otra generación, por ejemplo, un producto como el vuestro que puede requerir ahora de marketing con gente, influencers, etcétera, eso para ellos, ¿cómo No, haces tú para...? lo ¿Lo entienden, entienden? porque la filosofía es la misma. La filosofía es la misma. O sea, sin más que tú les estás metiendo como esa modernización, ¿no? Sí, A lo que tienen ellos. sí, sí, pero manteniendo la filosofía y la cultura que ha sido un éxito hasta ahora, ¿no? ¿Ha habido mucho cambio tecnológico desde que la cogisteis ahora? O sea, Mm, perdón, antes de cogerla ahora con vosotros. ¿Le habéis dado ese toque mm, más...? Ahora tampoco llevamos tanto tiempo, ¿eh? para hacer Bueno, tantas o cosas. está en proceso. Estamos en proceso de hacer cosas, ¿no? Internamente, ¿no? Hmm. Los sistemas operativos, estamos el ERP lo estamos cambiando a SAP. Está siendo un poco dolor de muelas, pero bueno, es un proceso que hay que ir Sí. haciendo poco a poco. ¿Qué crees que es una buena empresa para ti? ¿Qué principales indicadores te fijarías en decir, oye, yo veo esto y a priori es una empresa que me puede llegar a interesar? Pues una empresa que esté en una industria que tenga vientos de cola, que significa que la empresa, digamos, si mantiene su cuota de mercado, como el mercado va a crecer, la empresa va a crecer. Eso, que tenga clientes que quieran tu producto por no solo por precio, sino por algo más, por servicio, por valor añadido, por pues una serie de cosas que realmente hagan que la gente esté dispuesta a pagar un premium por tu producto, ¿no? Y, y que esa gente pues sea recurrente, ¿no? Que no vendas ahora a un tío o sea, a mí no me gustan, que son empresas que pueden ser muy buenas, empresas que van Hmm. por proyectos. Para mí no encajan con el modelo Search Fund. Empresas que van por proyectos. ¿Por qué? Porque vendes un proyecto, pero ese cliente ya lo has perdido. Ahora tienes que crear un cliente de cero otra vez. Entonces empezar tu P&L de cero cada año, ¿no? Claro. Nosotros, oye, yo sé que nuestros clientes compran Amix porque al final los consumidores usan nuestro producto y lo usan todo el año. Y lo van a usar el año que viene y el año siguiente. ¿Por qué? Porque Hmm. es un producto que les gusta, que les aporta algo. Entonces es lo que para mí es una empresa ideal, ¿no? Y cuantitativamente hablando, a niveles de más de cifras, A niveles de cifras, que crezca, que tenga buenos márgenes y que genere caja. Que genere caja es importante. Nosotros tenemos un amigo que, bueno, igual lo conoces, Nicolás Cordón, que corre y utiliza vuestro producto constantemente. Está Claro. encantado, sí, sí. ¿Por qué? Porque es un producto que aporta un valor añadido. O sea, nosotros, a mí me llaman de clubes de fútbol, de Hmm. baloncesto, entrenadores de atletas, porque conocen Amix, o nutricionistas que conocen Amix y lo quieren para sus atletas de élite, ¿no? Entonces, si lo quieren para los atletas de élite es porque realmente es un producto que Sí, tiene algo sí. especial. Bueno, es que... O sea, ¿qué buscas en un inversor para Al poder...? al final, cuando tú montas el Search Fund, pues tú buscas inversores, hay gente que quiere invertir en este tipo de Hmm. proyectos por la rentabilidad y porque es un proyecto pues bonito, ¿no? Y entonces, a mí me gusta sobre todo la gente que invierte en esto eh, porque es un proyecto bonito en el que no van a dedicar su tiempo porque ellos tienen sus trabajos, ellos invierten en varias cosas, pero gente que realmente aporta el proyecto, ¿no? Idealmente, a mí los inversores que creo que más aporten son los que tienen experiencia gestionando empresas y que realmente aportan suelen ser emprendedores, supongo. emprendedores, empresarios, gente que ha gestionado, ¿no? Hmm. Esos son la gente que te aporta algo diferencial. Al final puedes tener todos de ese tipo, pero tienes un mix de inversores, los que te aportan algo diferencial son esos, ¿no? Los que han estado en tus zapatos. Esos son los mejores. Al final, eso lo digo lo he dicho antes, ¿no? La Hmm. búsqueda, cuando tú estás buscando una empresa, es muy importante hacer una due diligence del vendedor o la persona con la que te vas a asociar. Eh, es muy importante cuando montas un search fund hacer una due diligence
de los socios que vas a tener, porque los inversores, sí, inversor queda muy técnico, pero al final son socios. Entonces son socios que incorporas a tu proyecto. ¿La due diligence la puedes subcontratar? No, o sea, la due diligence de la empresa la subcontratas. Due diligence me refiero a hacer un análisis, un Sí, check, sí. un análisis de Sí. cuando hablo del vendedor o de la persona que vende Informarte, o que te asocias, informarte sobre el... examinar, estudiar esa empresa, esa persona, ¿no? Y entender los incentivos que tiene, Eso por es. qué lo A los, hace. a los inversores es lo mismo. Yo lo hacía, incluso yo creo que alguna vez, incluso Marc me dijo, oye, igual te estás pasando, ¿no? De que era inquisitivo porque yo preguntaba por qué me estudiaba en qué empresas había invertido y por qué, ¿no? Entonces, miraba, por ejemplo, en que había invertido en un search fund, pero luego no en la empresa. Y preguntaba, oye, ¿por qué invertiste en este search fund? Y luego la empresa, que a mí me parecía interesante, ¿por qué no invertiste? ¿No? ¿Qué buscabas y por qué no te encajó? O al revés, ¿por qué invertiste en este search fund, en esta empresa y luego la empresa ha ido mal? Explícame qué viste y qué crees que ha fallado, ¿no? Me gustaba entender al inversor por qué invertía y qué le interesaba de cada cosa, ¿no? Entonces, al final, es que no me gusta llamarlo inversor, son socios que han confiado en nosotros y confían en la empresa y son socios que van a estar muchos años con nosotros. Entonces, en esos socios pues es importante estudiar bien qué quiere, qué busca y se tiene que alinear con lo tuyo, ¿no? Porque al final esto, el Search Fund o el proyecto llamado Search Fund, Entrepreneurship Through Acquisition, o como lo queramos llamar, este tipo de proyecto, es un proyecto. Sí, lo he dicho antes, ¿no? Que hay gente que lo ve como, vale, pues 4 o 5 años, Sí. compro una empresa y vendo. No. Yo creo que la gran mayoría de casos somos gente que para nosotros esto es un proyecto de vida, ¿no? Dices, antes preguntas, ¿qué arriesgas aquí, ¿no? ¿Qué arriesgas tú? ¿Qué te juegas? Y es que yo aquí me juego mi carrera, más que mi carrera, para mí esto es mi vida. Yo aquí me metí un proyecto de vida en el que dediqué unos años a buscar, analizar cuál era el mejor en el que meterme. Y nos hemos metido un proyecto que para mí es un proyecto de muchos años y es el principal proyecto de mi vida ahora mismo. ¿Crees que hace falta divulgación o educación más en España sobre search funds? ¿O actualmente estamos... O sea, yo hay creo buena divulgación? que el IE también, las escuelas de negocio están haciendo un buen trabajo en este sentido. Hay hace mucho research, hay estudios sobre search funds. Los searches yo creo que puedes buscar información y de todo sobre el tema, pero más que sobre el search fund, sobre la posibilidad de hacer un proyecto de este tipo, ¿no? Llámalo search fund, llámalo invertir en una empresa que ya existe y el pasar a gestionar empresas, ¿no? Porque, ¿cómo ves el panorama tú actualmente de la inversión en mercados privados en España? ¿Y cómo crees que va a ir? Pues en el mundo search fund, cuando la gente que me llama, que quiere montar un search fund, me pregunta, oye, ¿te está llevando mucha gente? ¿Hay muchos ya? Y la realidad es que sí, hay muchos search fund. Pues igual ahora, como yo, habrá 40, ¿no? Que 40 pues es mucho, ¿no? Yo, empresas que se han comprado últimamente, yo miro mis archivos y esas empresas las contacté. Realmente todos están tocando un poco las mismas empresas. Y dices, pues igual se están pasando, ¿no? Que todos estén tocando llamando a las mismas puertas. Pero yo pienso que no, porque al final el mercado de money de España, de empresas privadas de una EBITDA superior a 1 millón, no es un mercado estático. Hay empresas que entran, que salen. Me refiero a empresas que hace 2 años no llegaban al millón de EBITDA y ahora sí, ahora pasan a ser atractivas. Empresas que el dueño no se planteaba salir o vender una parte o lo que sea y ahora sí, o sea, empresas que yo contacté que no me hicieron ni puñetero caso y que ahora la han vendido. Pues ¿por qué? Porque igual yo le contacté y ahí se le encendió una bombilla, empezó a madurar la idea y 2, 3 años después deciden, oye, voy a dar el paso y voy a buscar un socio. No es un mercado estático. Y luego, que igual son un mercado de ¿cuántas? Pues se puede 3.000, 4.000 empresas. Pues habrá gente que te diga que son 10.000, gente que te diga 3.000, 2.000, para 40.
que realmente no son para 40, ¿no? Porque potenciales compradores de este tipo de empresas están search funds, están family office, están private equities que te dicen, no, private equity te dicen, la mayoría te dicen, no, nosotros buscamos empresas más grandes que vosotros. Mentira cochina, porque yo me miro los portfolios de empresas de private parecido, equities ¿no? y tiene muchas empresas que son de nuestro tamaño, ¿no? Entonces, family office, private equity, search funds, empresas del sector que buscan comprar otras empresas. Bueno, nosotros estamos en posición de si hay alguna empresa interesante que pudiese encajar, pues podríamos explorar comprarla, ¿no? Entonces, al final hay muchos potenciales compradores de empresas y el que haya 20, 30, 40 search funds no mueve la aguja. Pues nada, perfecto. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. Carlos. Y vamos hablando, a ver. Genial. Encantado. Perfecto.